La Guerra Civil Española fue un terrible conflicto bélico que dividió a España en dos y enfrentó a hermanos contra hermanos. Pueblos y familias fueron devastados por esta cruel guerra. España nunca sería la misma. Pero, ¿cómo fue esto posible? Para entender mejor, hace falta volver atrás en el tiempo. Grupos contrarios al gobierno preparan un golpe de estado contra la coalición liderada por Manuel Azaña. Liderados por el general Sanjurjo, planean una insurrección militar por todo el país. Sanjurjo tomará el poder en Sevilla, la ciudad roja de España. El general Godet se hará con el Ministerio de Guerra en Madrid y apresará a Azaña. Levantamientos militares en Pamplona, Valladolid, Granada y Cádiz apoyarán al golpe. El complot entra en acción una noche de verano. Sanjurjo consiguió sublevar a la Guardia Civil y al ejército en Sevilla, y tomó el control de la ciudad. Pero en Madrid, los rebeldes fueron sorprendidos por Azaña y las fuerzas militares leales al gobierno, y tras un breve combate, los insurrectos fueron derrotados y apresados. El resto de los alzamientos militares tampoco tuvieron éxito. Esto dejó a Sanjurjo más solo que huérfano en el Día del Padre. Pronto, los regimientos que se habían unido a él lo abandonaron. Para ese entonces, los sindicatos de trabajadores españoles habían organizado a los obreros e iniciado una huelga general en Sevilla. Sanjurjo entendió que había perdido la batalla y se escapó en coche hacia la frontera. A pocos kilómetros de Portugal, un piquete de la Guardia Civil frenó el vehículo y detuvo al general y sus compañeros. Por su crimen de traición al Estado, fue enjuiciado y condenado a muerte. La condena fue luego conmutada por cadena perpetua por el presidente de la República. El levantamiento militar convenció a los partidos gobernantes de dejar sus disputas de lado y aprobar las leyes que estaban frenadas en las Cortes. Así, fue aprobado el Estatuto de Cataluña, que permitía a los catalanes tener un gobierno y parlamento propio. También se aprobó la Ley de Reforma Agraria. Esta reforma buscaba redistribuir las tierras de cultivo, expropiándolas e indemnizando a los terratenientes, para luego entregarlas a los campesinos. Esta decisión trajo felicidad a los sufridos jornaleros, pero el júbilo duró poco, ya que la reforma agraria fue muy difícil de llevar a cabo. Simplemente, el dinero no era suficiente para indemnizar a los latifundistas. Mientras tanto, los anarquistas de la CNT y la FAI pensaban que las reformas llevadas a cabo por el gobierno estaban tardando mucho en concretarse y no iban lo suficientemente lejos. En enero de 1933 se alzaron en contra de la República. Fueron días de bombas, tiros y sangre. La brutal represión del Estado provocó el desencanto del pueblo obrero con los socialistas y los republicanos. Esto se hizo sentir en las elecciones municipales meses más tarde, cuando una alianza de partidos de derecha, la SEDA, consiguió una amplia victoria, ya que los anarquistas decidieron no ir a votar. La SEDA presionó al presidente de la República, Alcalá Zamora, de vetar la ley de congregaciones, la cual reduciría sustancialmente el estatus de la iglesia. Zamora no vetó la ley de congregaciones y firmó su promulgación, pero al día siguiente retiró su confianza al gobierno de Azaña, el cual tuvo que ser disuelto. Zamora intentó formar una nueva coalición, pero fue imposible. No tuvo más opción que aceptar otra vez un gobierno de Azaña y sus aliados. Este duraría solo unos meses, ya que a la primera oportunidad el presidente de la República retiró su apoyo a la Alianza Republicano-Socialista y encargó a Alejandro Lerroux formar un nuevo gobierno. Este no consiguió la confianza de los partidos de izquierda y duró solo unas pocas semanas. La batuta pasó entonces a Diego Martínez Barri, quien sin perder tiempo llamó a elecciones a las Cortes. Esta era la oportunidad que la derecha estaba esperando. No habían logrado tomar el poder por la fuerza, pero ahora tenían otra oportunidad. Podían hacerse con el gobierno por la vía legal. ¿Qué haría la izquierda para frenarlos?